Así que bienvenidos. En esta hora le invito a que comparta este enlace y en esta hora podamos ser bendecidos, podamos ser edificados a través de la palabra, nuestras vidas puedan ser fortalecidas y podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Miren que la oración es una respuesta al conocimiento de Dios. La oración profunda es cuando tenemos un conocimiento profundo acerca de quién es nuestro Dios. Siempre la oración es la respuesta a algo que Dios nos está hablando, algo que Dios nos está diciendo, y qué importante es conocer quién es nuestro Dios. El tema en esta hora es por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta hora, y reitero, antes de comenzar, comparta el enlace, comparta esta transmisión y podamos ser bendición para otras vidas. Hermano Dylan, Dios me lo bendiga. Allí desde la costa, un abrazo para él y toda su familia. Nuestra hermana Chanurka desde Holanda, bendiciones. Que el Señor bendiga su casa y su familia grandemente. Amén. Así que en esta hora, como ya les comenté, el tema sobre el cual vamos a estar meditando en esta hora. Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Esta frase en el Antiguo Testamento la encontramos varias veces. Entre esas ocasiones, en el Salmo 106, encontramos esta frase. Salmo 106, capítulo 6, nos dice: pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero a pesar de la rebeldía del pueblo, dice el versículo 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Si ayudamos a alguien en algún aspecto de su vida, prestamos nuestra ayuda y decimos que lo estamos ayudando por amor de nuestro nombre o por amor a nosotros mismos, suena un poco orgulloso o jactancioso. Pero cuando viene de parte de Dios, tiene una profundidad grande, porque nos está mostrando la naturaleza del por qué el Señor actúa a favor de cada uno de nosotros. El Salmo 106 dice: por amor de su nombre, Dios perdonó al pueblo de Israel, lo salvó con mano poderosa. El Salmo 23, versículo 3, donde nos habla que Jehová es nuestro pastor, nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre, el Señor es nuestro pastor. Por amor de su nombre nos va a guiar por sendas de justicia. Por amor de su nombre nos va a pastorear, nos va a cuidar. En el valle de sombra de muerte, por amor de su nombre, nos va a dar la victoria. Dios promete estar con nosotros por amor de su nombre, por sendas de justicia. El Salmo Isaías 48:9 dice: por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Por amor de su nombre el Señor no ha destruido la humanidad. Por amor de su nombre el Señor ha retenido su ira contra la maldad que se ha multiplicado hoy en día. Pero dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué lo hace? Por amor de su nombre. ¿Y qué quiere decir esta frase? ¿Qué es lo que Dios quiere transmitir con esta frase, por amor de su nombre? Hay dos cosas importantes
que el Señor o Dios quiere transmitir con esta frase por amor de su nombre. Lo primero es que Dios actúa conforme a su naturaleza. Dios actúa conforme a su esencia. Dios actúa conforme a lo que Él es. ¿Y quién es Dios? Porque dice la palabra, por amor de su nombre. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de los nombres que hay en la Biblia podemos entender el carácter de Dios. El nombre en la Biblia representa el carácter de una persona, lo que es en esencia. Cuando le colocaban el nombre al niño, estaban determinando su futuro. Estaban determinando lo que iba a ser el futuro de este niño. Por eso vemos cómo Dios cambia el nombre de personas. Porque ese nombre que estaba trayendo destrucción, maldición, Dios lo cambia y lo transforma en un nombre que trae bendición. Eso fue lo que sucedió con Jod, que significaba engañador, usurpador. Esa fue toda la vida de Jod, engañando, usurpando, siendo alguien falso. Pero llegó un día en que tuvo un encuentro con Dios y Dios cambia su nombre y ahora es Israel, el que lucha con Dios. Entonces los nombres representan la esencia de Dios. El punto es que Dios, con un solo nombre, no podemos encerrar toda la definición de un Dios eterno, de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. Dios necesita, o para poder representar quién es Dios, debemos utilizar varios nombres, de tal manera que podamos reunir la sumatoria de todos ellos para de alguna manera acercarnos a la definición de quién es Dios. Y por eso en el Antiguo Testamento encontramos varios nombres en los cuales Dios progresivamente, de una forma, en su autorrevelación, se empieza a dar a conocer a los hombres. Se empieza a dar a conocer al pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios mostraba su nombre, estaba mostrando una parte de su carácter, una parte de su esencia. Y recordemos, Dios se mueve a favor de nosotros por amor de su nombre. ¿Y quién es Dios? ¿Cuáles son sus nombres principales? Y vemos en la Biblia que el primer nombre con el cual Dios se dio a conocer la creación, se dio a conocer al ser humano, lo encontramos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. La primera forma en que Dios se dio a conocer es a través de la creación. Un Dios creador. Un Dios que de la nada hace todo posible. Él sustenta la creación. ¿Quién hizo todo este universo? El Dios grande, el Dios todopoderoso. De la nada Dios hizo todo el universo. Por amor de su nombre. Dios no necesita materiales para crear. Dios no necesita materia prima para poder crear algo. Por el poder de su palabra, todo el cosmos fue hecho. De esa manera, por primera vez, Dios se da a conocer por un poder creativo. Nosotros hablamos y luego actuamos, pero Dios no necesita actuar. El solo poder de la palabra lo crea todo. Cuando el Señor estaba diciendo sea la luz, al mismo instante que Dios estaba pronunciando estas palabras, paralelamente a las palabras del Señor, la luz se estaba creando, la luz se estaba formando. Ese es el poder que tiene la palabra, ese es el poder que tiene la voz de Dios, una voz creativa, una voz que desde la nada puede hacer las cosas posibles. Si Dios sostiene todo el universo, dice la palabra, en la palma de sus manos. Isaías 40:12 dice: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién lo hace? El Dios creador, el Dios Elohim. Si en las manos de Dios Él sustenta el universo, si en las manos de Dios este universo no se ha salido de control,
La Tierra no se ha salido de su órbita. La Luna mantiene su correcto curso alrededor de la Tierra. Todo el cosmos se mueve de una sincronía perfecta. ¿Cuánto más en las manos de Dios tu vida, tu familia, tu casa no se sale de control? Mantiene el rumbo, no se pierde. El Señor tiene el control. Dios no ha perdido el control de tu casa. Hay un Dios creador que sostiene nuestras vidas. Hay un Dios creador que sostiene nuestra esencia, lo que somos. El Dios creador. El Dios que de la nada puede hacer un milagro en tu vida. Lucas 18:27, Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No sé si lo puedes creer en esta hora. Lo que para los hombres, para la naturaleza, es algo imposible, para Dios es posible, porque tenemos al Dios creador, al Dios que hizo el universo, al Dios que hace milagros, al Dios que de la nada puede hacer algo en tu vida. Si tú estás mirando a tu alrededor y no ves absolutamente nada, solamente ves oscuridad, tranquilo, Dios de la nada produce una luz poderosa. Dios de la nada trae un milagro a favor de tu casa por amor de su nombre, el Dios creador que sustenta el universo. Otro nombre con el cual Dios se dio a revelar al pueblo fue con el yo soy. Allí en Éxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés estaba hablando con el Señor. Dios lo había llamado y le dijo a Moisés: ve y preséntate a Faraón. Y Moisés le dice al Señor: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Moisés le dice al Señor: bueno, si ellos me dicen ¿cuál es el nombre de tu Dios? ¿Qué les voy a decir? Si Faraón me dice ¿cuál es el nombre de tu Dios? ¿De qué manera les voy a responder? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. El yo soy nos está hablando de la autoexistencia de Dios. Que Dios tiene existencia por sí mismo, que Dios no necesita de un tercero, de un ente, de alguien que lo ayude para poder existir. Él tiene su propia existencia. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él permanece para siempre. Él no necesita de nadie para poder vivir, para seguir existiendo. Él es eterno. Yo soy el que es y el que será. El único Dios verdadero es Él. Por eso cuando Moisés llegó allí a Egipto, esas 10 plagas lo que estaban atacando eran a los dioses falsos del pueblo de Israel. Estaban proclamando que a través de esas 10 plagas que el verdadero Dios era el yo soy, que el verdadero Dios era el Dios todopoderoso, que el verdadero Dios era ese yo soy el que soy. Él era el verdadero Dios. Pablo dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenemos un Dios tan grande, si tenemos el Dios verdadero, si tenemos el Dios todopoderoso, si tenemos el Dios que preside, dice el libro de los Salmos, que preside la reunión de los dioses, el que está por encima de cualquier otro Dios y nadie está por encima de él. Si ese Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que nos da la victoria. Hay algunos estudiosos del hebreo que creen que el nombre de Dios, el principal, el yo soy, el YHWH, no se puede pronunciar. Los judíos no lo pueden pronunciar. Pero esas vocales, esas 5 o 4 vocales, es sinónimo del sonido de la respiración. Por un lado, el nombre es demasiado sagrado para pronunciarlos para los judíos. Por otra parte, lo susurramos cada vez que inhalamos y exhalamos. Cada vez que usted inhala
y exhala. Ese sonido es una pronunciación del nombre sagrado del Señor. O sea, todos los días respiramos 23,000 veces al día. O sea que 23,000 veces estamos inconscientemente pronunciando el nombre yo soy, el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que nuestra existencia depende de Él, que si estamos vivos es porque la vida el Señor la ha entregado a cada uno de nosotros. Vivimos porque Él nos ha dado esta bendición. Por eso Jesús lo dijo allí en Juan 15:5: separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor nada podemos hacer. Él es nuestro respiro. Él es nuestra vida. Todo lo que somos depende de Él. Toda su creación depende del Señor. Por amor de su nombre estamos vivos en esta hora. Por amor de su nombre estamos vivos en este momento. Y el tercer nombre de los tantos que nos muestra el Antiguo Testamento, los tres principales, lo encontramos en Éxodo capítulo 6 versículo 2, donde dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Por tanto dirás a los israelitas: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí encontramos el nombre Jehová, el Dios del pacto, el Dios que cumple el pacto. Dios le dice a Moisés: ha llegado el momento de cumplir mi pacto con mi pueblo, porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que te ha dicho, porque ese es su nombre, Jehová, el Dios que cumple su pacto. Y por amor de su nombre, Dios va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Dios había hecho un pacto con Abraham, un pacto incondicional. Él cumpliría su palabra, pasara lo que pasara. Dios cumplirá su palabra en cada uno de nosotros. Y así fue. Jehová sacó al pueblo de Israel con brazo extendido y con juicios grandes. Y ellos entraron a la tierra prometida, porque Jehová es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Y no es que nosotros pactemos con el Señor, porque el hombre no puede hacer pactos con Dios. No estamos al nivel de Dios para poder hacer pactos con Él. Es Dios el que hace pactos con el hombre. Es el Dios que se compromete con el hombre. Es Dios el que cumple su palabra. Hay una promesa de parte de Dios. Tenemos el Dios de pactos. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha prometido el Dios de pactos? Él va a cumplir su palabra. Por amor de su nombre, Dios cumplirá su propósito en tu casa. Dios cumplirá su propósito en tu familia. Dios cumplirá su palabra en cada uno de nosotros por amor de su nombre, porque Él es Jehová, el Dios de pactos. En un momento, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice la palabra que esta pareja, Zacarías y Elizabeth, no podían tener hijos. Aparte de eso, Elizabeth era estéril. Pero tenemos un Dios que cumple promesas, un Dios que de la nada hace milagros, aunque humanamente no había esperanzas para Zacarías y Elizabeth para tener un hijo. Pero hay un Dios de milagros, hay un Dios que de la nada, como vimos en el nombre Elohim, el Dios creador, el que produce vida. Dios puede hacer un milagro, Dios puede intervenir. Cuando el hombre dice no se puede, Dios dice sí se puede. Y dice la palabra que mientras Zacarías estaba ministrando, quemando el incienso, se le apareció un ángel y le dijo: no temas, porque tenemos el Dios de pactos, el Dios que cumple sus promesas, porque tu oración ha sido oída.
¿Por qué el Señor nos escucha? ¿Por qué Dios escucha nuestra oración? Porque es un Dios de pactos, porque es un Dios que cumple sus promesas, porque nuestra vida depende de Él, nuestra existencia depende de Él, porque Él es el Dios creador. Si nos ha creado, Él nos va a cuidar, Él nos va a sustentar. Y le dice el ángel a Zacarías: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Dios hará el milagro. Dios traerá vida en ese vientre y llamará su nombre Juan, porque hay un propósito por el cual Dios va a cumplir su palabra a través de ese niño. Ese es el Dios que cumple su palabra por amor de su nombre. Por amor de su nombre, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por amor de su nombre estamos aquí. Por amor de su nombre el Señor hará su obra en cada uno de nosotros. Por un momento, ¿por qué no le decimos: Señor, gracias? Gracias por amor de tu nombre. Tú vas a mover tu mano poderosa a favor de cada uno de nosotros. Porque otra cosa que nos enseña esta esencia, que tú te mueves conforme a tu naturaleza, es que la gloria no es de nosotros, la gloria será tuya. Porque el milagro, Señor, tú lo vas a hacer. Porque no van a ser nuestras fuerzas, va a ser el poder de Dios. Va a ser Dios de pactos cumpliendo su palabra, Dios creador haciendo el milagro, Dios sustentador de vida transmitiendo vida, Señor. Él, por amor de su nombre, ¿por qué te mueves así? Porque toda la gloria será tuya, Señor. No será nuestra, porque tú lo harás, porque tú vas a intervenir, porque tú moverás tu mano de poder a favor de cada uno de nosotros. Amén. Así es. Y es que esa era la última parte. ¿Por qué Dios actúa por amor de su nombre? Porque toda la gloria será para Él. Si hay algo difícil en tu vida, si hay algo muy complicado, si tú ves que eso es imposible, por favor, no lo dejes a un lado. Por favor, no huyas de eso, porque le estás quitando la gloria a Dios. Porque no eres tú el que vas a obrar, no eres tú el que vas a quitar eso. No son tus fuerzas. Deja que la gloria de Dios se mueva. Que si es algo imposible, pues tenemos al Dios de lo imposible. Y cuando viene el milagro, tú vas a darle la gloria a ese Dios de pacto. Tú le vas a dar la gloria a ese Dios misericordioso. La gloria no será para nosotros, la gloria será para nuestro Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Claro que no. Ese es por amor de su nombre. Por eso Dios obrará a favor de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por su palabra en esta hora. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios grande que tenemos. Y por amor de su nombre, veremos milagros de Dios en estos últimos días de este año. Si confiamos, Él hará su voluntad en cada uno de nosotros.